la izquierda, o hacia la derecha, o hacia arriba, o hacia abajo. Entonces van a haber neuronas y circuitos neuronales que registran la barra cuando se mueve hacia abajo, pero se inhibe cuando se mueve hacia arriba. Y van a haber otros circuitos neuronales en el cual registra cuando la barra se va hacia arriba y se inhibe cuando va hacia abajo. O sea que no solamente el área visual primaria determina la posición de las barras, sino que también determina el movimiento de las barras, ¿sí? Inclusive hasta el límite por el cual se llega el contraste, ¿sí? De las barras. O sea que si esta barra fuera azul y de repente se cambia a negro, entonces eso también puede discriminar ciertos circuitos neuronales en el área visual primaria. Todavía no hemos llegado a las áreas secundarias terciarias de la corteza del lóbulo occipital. Este representa la sustancia gris del cerebro, específicamente de área visual primaria, en la fisura calcarina del lóbulo occipital. Entonces representa aquí las 6 capas de la neocorteza, ¿sí? Donde la capa 1 se encuentra la parte más externa y la capa 6 se encuentra la parte más interna que colinda con la sustancia blanca del cerebro. Aquí tenemos la inserción de un electrodo de registro eléctrico, ¿sí? Y está insertado perpendicular o a 90 grados de la superficie de la sustancia gris del cerebro en el área visual primaria. Fíjense que en esta barra de esta distribución, ¿sí? Registra una vara de luz distribuida o orientada a 45 grados. Y en todo este grosor, en esta porción de la sustancia gris, registra justamente la vara de luz a 45 grados específicamente, ¿sí? Si este registro se encuentra al lado, entonces me va a registrar la vara de luz posiblemente a 0 grados. Y si lo coloco en otro sitio, entonces va a registrar la barra de luz a 90 grados. O sea que todo el grosor me va a registrar la misma orientación de la barra de luz. Si yo coloco este electrodo paralelo a la superficie de la sustancia gris en el área visual primaria, fíjense que aquí estamos distribuyendo o se está registrando toda la orientación de la barra de luz, desde 0 grados hasta 90 grados y de 90 grados hasta 180 grados, ¿sí? Imagínense que yo agarre este electrodo, ¿verdad? Y lo coloque justamente aquí. Aquí me está registrando, por ejemplo, la barra a 90 grados. Pero si coloco este electrodo, por ejemplo, en otro sitio, por ejemplo, aquí, entonces todo este grosor de la barra de células me va a registrar la barra de luz a 0 grados, por ejemplo. O a 180 grados, depende de cómo se distribuye la barra, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, la barra, por ejemplo, aquí sería a 45 grados, que sería esta, ¿sí? Que sería, por ejemplo, esta, en este ejemplo de este dibujo. Entonces, hay una distribución específica de cómo se registra y se estudia y se procesa la dirección de la barra de luz, dependiendo de qué área específica se encuentra en el área visual primaria. También existe inclusive dominancia ocular. Imagínense que existan células que solamente registran el campo visual de un solo ojo. Y existan células que registran los campos visuales de ambos ojos, tanto el derecho como el izquierdo. Entonces van a ver, ¿verdad? Si colocamos el trayecto, ¿verdad? De un electrodo paralelo a la superficie de la sustancia gris del área visual primaria, entonces van a ver células de la capa 4 que solamente va a registrar el ojo izquierdo. Van a ver células donde solamente del ojo derecho. Otros van a ver del ojo izquierdo, luego del ojo derecho y así sucesivamente. Pero esto no es tan estricto así, sino que van intercalándose cuando es monocular y binocular. Por ejemplo, aquí dice ojo izquierdo, ¿verdad? Pero a medida que se va acercando al ojo derecho, a este nivel sería binocular, registra
en una porción de células más el ojo derecho que el izquierdo, y van a registrar en otro sitio más el ojo izquierdo que el ojo derecho, hasta que van a porciones de células donde solamente registra el ojo derecho, y van a ver otros sitios que van a registrar solamente el ojo izquierdo. ¿Sí? Entonces van a haber circuitos neuronales que van a registrar información de la retina de ambos ojos. Uno van a ver más del ojo derecho que el ojo izquierdo. Otras áreas de la corteza van a registrar más el ojo izquierdo que el ojo derecho. Y otros van a hacer distribución igual del ojo derecho y el ojo izquierdo. Y van a ver otros circuitos neuronales que solamente van a registrar el ojo izquierdo y otros solamente el ojo derecho. Entonces van a haber circuitos neuronales que van a registrar la información de la retina de ambos ojos y unos solamente o del ojo derecho o del ojo izquierdo. Y van a estar distribuidos de esta manera, ¿ok? Como la distribución del grosor de la barra de luz, ¿ok? De manera perpendicular a la superficie. En esta diapositiva muestra es un resumen de lo explicado en las diapositivas anteriores en relación al registro, procesamiento, ¿sí?, de la información de las barras de luz que llega del campo retiniano. Si se inserta, por ejemplo, el electrodo perpendicular a la superficie de la sustancia gris del área visual primaria, entonces se va a registrar un tipo de distribución en grados de la distribución en barra de luz, por ejemplo, ¿sí? Ahora, si se coloca el electrodo de manera paralela a la superficie de la sustancia gris del cerebro, entonces se va a identificar justamente la distribución de todos los grados de la barra de luz desde 0 grados hasta 180 grados, ¿ok? Como representan aquí, ¿ok? Entonces ya sabemos la distribución de los circuitos neuronales en el cual se basa la organización del procesamiento de la información según la distribución de la barra de luz. Y recordar también cómo se distribuye la dominancia, si es de un ojo o si son de los dos ojos, y si son de los dos ojos, si predomina más hacia de un lado o hacia el otro o ambos por igual. También esa barra no solamente es de un solo color, sino que esa barra puede ser multicolor. Entonces se vuelve complejo que no solamente se distribuye la orientación del haz de luz de la barra, sino que también se distribuye en colores, ¿sí? Entonces pueden llegar de cualquier color esa barra y luego cuando se organiza ese conjunto de barras y da la forma de un objeto con su color, entonces allí comienza a tener la percepción. Pero ya estamos involucrando en otras áreas, área B2 y área B3 y B4, que serían las áreas secundarias y terciarias o áreas cognitivas de la corteza del lóbulo occipital. Entonces, una vez procesada la información en el área visual primaria, según la distribución de las barras de luz, según los colores y según la dominancia ocular, si es monocular o binocular, según el movimiento de la barra en una dirección específica, esos circuitos neuronales los procesa y va a viajar o va a enviar esa información hacia otras áreas de la corteza, áreas secundarias y terciarias. Entonces, estas áreas secundarias y terciarias, lo que va a proyectar ese tipo de información sería la interpretación de los colores, la interpretación del movimiento del objeto, la forma del objeto, inclusive se puede evidenciar la superficie y puede inferir cómo es la textura de ese objeto. Mas no se puede detallar de manera visual la temperatura del objeto, ¿sí? La única manera de poder discernir la temperatura del objeto sería tocando. Pero con solamente visualizar podemos evaluar la superficie, el contorno, el contraste, los colores, etcétera, etcétera. Porque al final tenemos que identificar dónde se encuentra el objeto y qué es el objeto y para qué sirve. Pero para eso primero tiene que llegar la información de manera visual en el área primaria, luego
se percibe, se une este conjunto de barras que llegó en el área primaria para formar un objeto y que ese objeto sea percibido, analizado para poder relacionarlo según el contexto en el cual se encuentra la persona en el ambiente, ¿no? Si es peligro, si es a salvo, si solamente es identificación, etcétera, etcétera. Se describe que el área B2 y B3 es la interpretación de los colores, texturas, interpretación de los objetos, ¿sí? Pero cuando ya se interpreta el objeto, ahora tenemos que ubicar ese objeto en el espacio, ¿sí? Ahí esa información envía al lóbulo parietal para la ubicación mediante la habilidad visuoespacial, descrito ya en la función del lóbulo parietal, donde se ubica, ¿ok? El objeto. Pero para identificar qué es el objeto, esa información, sí, que llegó en el área B2, B3 y B4, llega justamente al lóbulo temporal. O sea, para saber qué es el objeto, viaja esa información de la percepción visual hacia el lóbulo temporal y donde se encuentra el objeto, viaja la información, ¿sí?, que se encuentra en el área B2, B3 hacia el lóbulo parietal. ¿Sí? Entonces, en las áreas B2, B3 y B4 se llama corteza cerebral del lóbulo occipital extraestriada. ¿Por qué extraestriada? Porque la área estriada se encuentra en el área visual primaria. Porque la célula se distribuye en forma de estrías, ¿sí? De columnas. Entonces, las áreas B2, B3 y B4 serán las áreas extraestriadas. ¿Qué es lo que representa aquí en colores azul, morado y anaranjado? Entonces, cuando ya haya percibido en el área B2, B3 y B4 la percepción de los colores, textura, superficie, contraste, entonces, ¿dónde se encuentra? Va al área B2, por ejemplo, y B3, al área MT, que es medio temporal, ¿sí? Porque medio temporal no se refiere al lóbulo temporal, sino temporal de temporalidad del tiempo, ¿sí? Y viaja al lóbulo parietal. Y el área B4 viaja justamente la información hacia el lóbulo temporal para identificar qué es el objeto. Si yo le muestro, por ejemplo, a un paciente un celular y le pregunto qué es, y me responde, es un teléfono, entonces quiere decir de que llegó al área visual primaria, percibió el contorno del teléfono, y luego, para responder a la pregunta ¿qué es?, tuve que llegar esta información al lóbulo temporal para poder responder de manera adecuada, ¿sí? Y claro, también la información auditiva, porque si le hice la pregunta de manera hablada, entonces allí llega la información por la vía auditiva, llega la área auditiva primaria, que es el lóbulo temporal, y luego visualiza al mismo tiempo el objeto para poder correlacionarlo, percibirlo y poder responder de manera adecuada. Y si pregunto dónde se encuentra, entonces se encuentra en la mano, por ejemplo, del examinador. Entonces tiene que ver con la habilidad visoespacial, la misma información visual. ¿Ok? Y eso es todo lo que corresponde al estudio del lóbulo occipital.